Hola niños, hola niños, ¿cómo están? Ya, pero ¿cómo no pueden decir, abrir el micrófono y decir hola profesora? Que son chistosos. Me escriben a la profe por el chat, ¿cómo es posible? Y los demás, ninguno más me va a saludar. Diego, Sebastián, la Fernanda, Vicente, ninguno. Oh, que son pesados, chiquillos. Ya, bueno, comencemos con los avisos comerciales. A ver, ¿cuándo tuvimos la prueba? El martes. El martes creo que fue, ya. Del cuarto A, el porcentaje de logro fue de 70,8%. O sea, 70,8% de las personas o del curso tuvieron sobre 4. ¿Ya? La dieron 29. Solo faltaron 9. Voy a tener que andar ahí persiguiendo a algunos de esos 9, ¿no es cierto? Que no la dieron. ¿Ya? Y espero que justifiquen por qué no la dieron. Recuerden que el mail es convivenciaescolarmedia@gmail.com. Ya. 7, ninguno. Sobre 6, 2 y rojos hubo 6. Así que yo creo que de todas maneras hay que aplicarse un poquitito más. De todas maneras, ¿ya? Eso en relación al cuarto A. Cuarto B. Porcentaje de logro 75,8%. El promedio del curso fue, en el anterior fue un 4,8, aquí en el cuarto B un 5,2. Hubo 3 7 y 2 rojos. Y la dieron 22 de 25. ¿Ya? Ahora, debo decir que más o menos como a las 8:30 de la noche yo me puse a mandar WhatsApp. Tengo varios del cuarto C porque era mi curso el año pasado y algunos otros que me han escrito de cuarto A o cuarto B, así que me puse a mandar WhatsApp como loca pidiendo que por favor dieran la prueba. No sé si eso habrá funcionado o no, ¿ya? La cosa es que, bueno, les recuerdo que Profe, es una muy consulta. poquito el tiempo que falta para que ustedes terminen el año. Por lo tanto, ojalá que cuando yo abra las pruebas para los atrasados, mañana les confirmo cuándo es, hasta aquí estaría siendo el día próximo, el día martes próximo. Hasta aquí. Ahí les aviso. Don Vicente. No, espérese. El Vicente tiene que entrar. Ya. Parece que ahora sí que entró Vicente Quintanilla. Don Vicente, probablemente el martes abra la prueba para los rezagados como usted. ¿Ya? Bueno, la última prueba la tenemos me parece que es el 3 o 4 de noviembre. Uno de esos 2 días es. ¿Ya? Se los confirmo, se los confirmo luego para, bueno, para que hagan un calendario, no se les olvide y se organicen bien sus tiempos, sus pruebas, sus trabajos y todo lo demás. ¿Ya? ¿Cuándo estarán las notas? Yo espero aplicar las pruebas atrasadas y ahí subir las notas. ¿Ya? Aparte, bueno, y después tengo que corregir aquellos que me mandaron, los que me mandaron tareas, ¿ya? Eh, los que me mandaron la guía y que tendrán unas décimas, después hay que agregarlas además, ¿ya? Pero mi idea primero es colocar las notas sin las décimas, para que sepan exactamente, porque de repente no saben precisamente cuál es la nota, ¿ya? Eso, bueno, hoy día nos corresponde hacer retroalimentación. Otra cosa que me preocupa es que igual se meten poco a las clases y nos quedan poquitas clases. Por ejemplo, ahora al minuto y entraron ya pasados, ¿no es cierto? Yo nunca empiezo a un cuarto para las 2, o sea, no entro justo a la hora, siempre me paso 2, 3 minutos, ¿ya? Y hay recién 20, lo cual tampoco es bueno, porque yo no creo que aquellos que faltan después vean las clases, lo dudo en realidad. Entonces, es necesario que a poquitito hagan el último esfuerzo y anímense a que terminen, ¿cierto? Por lo menos en estos aspectos de materias, de clase y pruebas al día, ¿ya? Ojalá. ¿Listo? A ver, ¿qué están preguntando? No, Sebastián, no tengo las notas acá.
así que no te puedo dar las notas. Y tengo que hacer retroalimentación y tengo que hacer retroalimentación de la prueba, ¿ya? Bueno, voy a compartir con ustedes el PPT. Bueno, aquí lo coloqué. La verdad es que en general son pocas las preguntas que tienen un porcentaje bajo de, digamos, de respuestas correctas. Por ahí hay algunas, ya. En general están, la mayoría están sobre el 40%, sobre el 50% en realidad, sí hay algunas. Entonces yo de esos aprendizajes, de esas preguntas que fueron menos respondidas correctamente, yo de ahí tomo ese aprendizaje y hice, ¿no es cierto?, este resumen finalmente, donde la idea es ir aclarando las dudas que puedan aparecer, ¿ya? Lo primero es preguntarle, a ver, ¿cuáles fueron los temas de la prueba? ¿Cuáles fueron los aprendizajes considerados en la prueba? A ver, ¿cuáles fueron esos aprendizajes que entraron en la prueba número 2? A ver. ¿De cuánto puede ser así como cuántos volcanes tiene Chile? Ya, pero más Como... general, porque eso es como, eso es Ok. bastante puntual, ¿no es cierto? Ya, aquí, por Pues naturales. ejemplo, ya, pero Eso. háblame, pues Ignacia, ¿cómo es posible? ¿No? Sin vergüenza. Ya, por ahí, por el chat me están diciendo, ¿no es cierto?, los riesgos socionaturales, sismos, ¿no es cierto? Eh, volcanes, hablamos de los volcanes. Bueno, precisamente. Así que aquí está el objetivo, bien simple, dice aclarar dudas sobre los riesgos socionaturales, algunos como los volcanes y sismos y sus efectos en la población. ¿Ya? Bueno, y aquí yo coloqué, ¿no es cierto?, precisamente los temas generales que nosotros vimos y que se consideraron en la evaluación. Bueno, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos acerca de los riesgos socionaturales? A ver si alguno se acuerda. ¿Qué cosas dijimos así en general de ellos? ¿Qué dijimos de ellos? A ver. Bueno, hablamos de qué eran los riesgos socionaturales. Ahora, ¿qué tiene que ver con estos? Con los volcanes y los sismos. ¿Qué tiene que ver estos riesgos socionaturales, por ejemplo, con los volcanes y los sismos? ¿Por qué los vimos? A ver. Bueno, son, ¿no es cierto?, riesgos socionaturales y en el caso nuestro, hablemos de Chile, sí, como dice la Ignacia, ¿no es cierto?, tienen que ver con riesgos socionaturales de nuestro país. O sea, no solamente de nuestro país, en otros países también. Pero, por ejemplo, estos son como bastante frecuentes en nuestro país, específicamente, ¿no es cierto?, los sismos. ¿Ya? De repente, por ejemplo, en algún minuto, personas extranjeros no, no entienden mucho, no se convencen mucho de que nosotros seamos tan pasivos y tan tranquilos frente a los sismos. Bueno, porque tenemos cierta cultura sísmica, ¿no es cierto? Bueno, y también de los volcanes, ¿ya? Entonces, los temas partieron con esto, hablando en términos generales de cuáles eran ellos, y ahí estaban, ¿no es cierto?, estas, todos estas amenazas naturales que nosotros tenemos, ¿ya? Y que pueden convertirse finalmente en desastres, como una erupción volcánica, ¿no es cierto? Bueno, también puede ser una inundación, un tsunami, una avalancha, etcétera, ¿ya? Todos esos son riesgos socionaturales, incluidos estos dos que aquí se mencionan, y que nosotros un poquito, ¿no es cierto?, los conocimos. Bueno, acerca de los volcanes, nosotros aprendimos algunas cosas de los volcanes, a lo mejor cosas que ustedes
vimos cosas que ustedes ya conocían y sabían, pero dijimos que estos volcanes eran, ¿no es cierto?, una montaña abierta, es como, ¿no es cierto?, en el fondo como un orificio de la superficie terrestre, ¿ya?, que está conectada ¿no es cierto?, eh, con el interior de la Tierra, donde existe toda esta roca fundida, ¿ya?, eh, en donde se generan gases también, como lo habíamos visto. Bueno, pero además, ¿no es cierto?, todo esto que está en el fondo del volcán, ¿no es cierto?, está conectado a través de este conducto que tenía esta abertura que era el volcán, ¿ya? Ahora, cuando esta presión, ¿no es cierto?, en el interior es muy grande, ¿no es cierto?, de la presión que ejercen estos gases y esta roca fundida, ¿ya?, se puede generar una explosión y se produce lo que nosotros conocemos como la erupción, ¿ya? Ahora, nosotros hablamos, o yo lo coloqué aquí, ¿no es cierto?, porque Chile tiene muchos volcanes, no algunos, tiene muchos volcanes, ¿no es cierto? Son alrededor de 2000 volcanes, los que se extienden a lo largo, ¿no es cierto?, de toda nuestra larga geografía, ¿ya? Y hay en distintos lados, ¿ya? Y en muchos casos, estos también dijimos que estaban activos. Ahora, lo otro importante que nosotros vimos es que estos volcanes, bueno, son parte de lo que llamamos el Cinturón de Fuego del Pacífico, ya que es toda una región bastante extensa, ¿no es cierto?, que rodea todo el Océano Pacífico, que entiendo yo que es el océano como más grande. Bueno, y en toda esa región, ya, de la costa del Océano Pacífico, ¿no es cierto?, están, bueno, ¿no es cierto?, se encuentran estos volcanes. Y en el caso de nuestro país, que es bastante largo, ¿no es cierto?, también toda su larga geografía, ¿no es cierto?, es parte de este cinturón, ¿no es cierto?, de fuego del Océano Pacífico, ¿ya? Cinturón de fuego del Pacífico o anillo de fuego del Pacífico, ¿ya? Bueno, y aquí yo coloqué, para que nos acordáramos, ¿no es cierto?, lo que mencionábamos acerca de este volcán, esta abertura que se encuentra en la superficie de la Tierra y por el cual pueden salir estas rocas fundidas, ¿no es cierto?, el magma, y que cuando sale se convertía en la lava, ¿ya? Bueno, y cuando sale, ¿no es cierto?, decíamos que hablábamos de que el volcán estaba activo y hablábamos de que había hecho erupción. Y por otro lado también vimos que existían tipos de erupciones, no son todas exactamente iguales. Ya hay unas más que son más violentas, más complejas, y esas son las que nos digamos, son más peligrosas para la vida humana, ya, donde hay muchas explosiones, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí yo coloqué precisamente para que pudiésemos recordarlo, ¿no es cierto?, esto del cinturón de fuego del Pacífico, o anillo de fuego del Pacífico, ¿ya? En toda esta región, aquí nosotros si nos fijamos, abarca, ¿no es cierto?, una parte importante de nuestro territorio, ¿ya? Y bueno, aparte de que acá, ¿no es cierto?, se encuentren, ¿no es cierto?, estos volcanes, ¿ya? También es toda una región donde se generan sismos. Ahora, si, no, si nosotros buscamos un poquitito de información acerca de este anillo de fuego, o cinturón de fuego del Pacífico, acá se habla, ¿no es cierto?, de que es toda una región donde se forman cordones montañosos. Entonces ahí tiene sentido que hablemos de que aquí se encuentran también muchos volcanes, que sea zona también de volcanes, ¿ya? Y también zona de sismos, ¿no es cierto? Ahora, ¿alguien recuerda por qué se decía que era una zona de sismos? ¿Por qué se decía que era una zona de sismos? ¿Por las placas tectónicas? Ya, ¿no es cierto?
Sí, por las placas, ¿no es cierto? Bueno, hay una cosa que sabemos que existen estas famosas placas. O sea, en teoría dice que, ¿no es cierto?, como que la superficie terrestre está dividida en estas placas, que son como 15, ¿ya? Y esas placas, ¿no es cierto?, se mueven, ¿ya? En este caso nosotros tenemos acá la placa de Nazca, ya que digamos que sería una de las responsables de nuestros temblores y nuestros grandes sismos. Y la otra, bueno, esa es una placa oceánica, ¿ya? Y la otra es la placa sudamericana, ¿ya? Que es una placa continental. Bueno, se supone entonces que aquí se generarían estos temblores, sería zona de temblores, porque estas placas producirían ese fenómeno que mencionábamos que era de la subducción, es decir, estas placas que son más densas se meten debajo, ¿no es cierto?, se desplazan por debajo de estas otras placas. En el caso, ¿no es cierto?, de la placa de Nazca, ¿no es cierto?, se metería como por debajo, se desplazaría por debajo de la placa sudamericana. Y eso es lo que generaría, ¿no es cierto?, provocaría estos sismos, y en muchos casos grandes sismos, ¿ya? Bueno, entonces ahí aprovechamos de ver esta imagen y, ¿no es cierto?, hablamos de los sismos, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que eran movimientos que se producían en la superficie terrestre, ¿ya? Y en donde también se va a generar liberación de gran cantidad de energía. Y eso se produce, ¿cierto?, cuando se generan estos roces entre las placas tectónicas, ¿ya? Estas placas que yo les decía que estaría dividida, ¿no es cierto?, la superficie terrestre, ¿ya? Bueno, y la mayoría de los sismos tienen que ver, por ejemplo, en nuestro país con desplazamiento de estas placas, de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que muchas veces uno no entendía a qué se refería a esto, pero viendo el mapita, ¿no es cierto?, y un poco atendiendo a lo que yo les mencionaba, que la superficie terrestre estaría así dividida como en placas, y estas placas se desplazarían, si bien son de roca, ¿no es cierto?, hay movimientos que se generan en esas placas, es algo inerte, pero tiene movimiento, no tiene vida, pero tiene movimiento, ¿no es cierto? Y todo eso genera liberación de mucha energía, ¿ya? El roce que se va a producir entre estas. Bueno, y ese fenómeno del que yo les mencionaba, se da bastante el fenómeno de la subducción en este anillo de fuego del Pacífico. Y también, por eso también serían estos grandes sismos que se generarían en esta región, en esa zona, ¿ya? Bueno, y ahí, como dice, las regiones sísmicas de nuestro país son parte del cinturón de fuego del Pacífico. Ahora, en general, los sismos pueden tener diferentes causas, como decíamos, aparte del desplazamiento de estas placas tectónicas, también se pueden producir por estas fallas geológicas y también, por ejemplo, por erupciones volcánicas. Cuando llegan a ser muy violentas estas erupciones volcánicas, ¿no es cierto?, se puede generar sismos, ¿ya? Y había otra causa más que se había mencionado que podía generar los sismos. A ver si alguien lo recuerda. ¿Qué más puede provocar sismos? ¿Qué más puede generar sismos? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué otra causa pueden tener los sismos? O sea, A ver, ¿qué más? de partida, la erupción es volcánica. Lo Sí, pues, segundo puede ser las fallas sí, pero eso que lo estamos mencionando. Pero aparte de eso, ¿qué más podría provocar el, sismos? el calentamiento global. No, así como tal cual está, no. ¿Qué otro Mm, fenómeno puede llegar a generar algún sismo? a ver, ¿qué puede ser? A ver, desprendimiento de roca, de repente incluso que se generen, por ejemplo, que puede ocurrir de forma natural, estas avalanchas de nieve, por ejemplo, eso también puede llevar a que se generen sismos, ¿ya? Pero la causa es otra en sí, pues, la avalancha o desprendimientos de roca, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y habíamos visto que la actividad sísmica, ¿no es cierto?,
se podía medir a través de escalas sismológicas. ¿Ya? ¿Y cuáles eran estas escalas que nosotros mencionamos? ¿Cuáles son las escalas Em, conocidas por nosotros? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman esas escalas? Ah, la escala de ¿Cierto? Richter y la de Mercalli. Exacto, que de alguna manera nos están midiendo algo de la actividad sísmica, ¿no es cierto? Y nos entregan valores, que en muchos casos, ¿no es Claro, una cierto? Ahí mide estaba la escala, la intensidad y lo otro a medida de cuán daño ha provocado el sismo. exactamente. Una mide la intensidad de la energía que se ha liberado, ¿no es cierto? Y la otra, en el fondo, nos está dando a conocer eh, los daños, ¿no es cierto? La magnitud en sí del sismo y por lo tanto los daños que puede haber dejado. ¿Ya? Es como un poco más subjetiva en ese sentido esa escala, ¿no es cierto? O más concreta lo que dejó en el suelo. Sí, muchas cosas en el suelo, ¿no es cierto? Ya decíamos que es bastante, no sé, violento, ¿ya? Bueno, y aquí, aquí hay una imagen, esta imagen, que yo la coloqué aquí, obviamente con una cierta intención. Aquí esta imagen, ¿qué es lo que está mostrando? Sí, me van a decir el hipocentro y el epicentro, ya. ¿A qué se refiere esto del hipocentro-epicentro? ¿Por qué se usan esos dos conceptos? Ahora, ¿cuál es el que escuchamos más nosotros cuando se ha producido un sismo que hemos percibido? Ya digo que hemos percibido porque la verdad es que constantemente se están produciendo sismos y hay algunos que son imperceptibles para nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando ya tiene un poco más fuerte el sacudón, es cuando nosotros nos percatamos un poco más, ¿no es cierto?, de los sismos. Pero en todos los casos, ¿no es cierto?, ahí aparece o se genera todo el epicentro y hipocentro. Ahora, ¿cuál es el concepto que nosotros escuchamos cuando dan la información? A ver, cuando nos dan la información en las noticias, ¿de qué hablan? ¿Del hipocentro o del epicentro? Del epicentro. Ya, ¿y a qué se refería el epicentro? Epicentro es cuando, escucha, eh, ¿en qué parte se originó realmente terremoto, sismo, como quiera llamarlo? ¿Y a qué profundidad se encontró? Y ese sería el hipocentro. Ya. ¿Dónde se genera en realidad acá, si miramos el monito? Pucha, en realidad se genera en el hipocentro, que sería Acá, la ahí parte está de el abajo, foco. Y de aquí hacia el epicentro, que se es va el a pasar lugar, la hacia la ubicación de superficie y donde se se origina. propaga. Pero acá está el foco. Ese es el Claro. hipocentro. ¿Ya? Y aquí cuando nos hablan a la profundidad, se refiere a la profundidad a la que se generó. ¿Ya? ¿A cuántos metros de acá se ubica el hipocentro? Esos son los valores que nos dan, ¿ya? Bueno, y el epicentro, ¿no es cierto?, es la proyección que tiene, el punto de donde se proyecta esta onda sísmica, ¿ya? Ahora, mientras más superficial es, o sea, mientras el hipocentro está más hacia la superficie, es más peligroso. Cuando se da más superficialmente, son más daños los que se pueden producir, ¿no es cierto? Eh, lo que se produce, daño que se produce por este sismo. Mientras más superficiales son, ¿no es cierto?, de mayor magnitud estos sismos, ¿ya? Bueno, así que por eso con cierta intención, ¿no es cierto?, porque todavía me doy cuenta en la prueba que por una pregunta que había como, o no se conocía, más que confundirse, yo digo que no se conocía lo que es el epicentro. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, de eso, yo al menos ninguno. Ya.
Bueno, veamos entonces. Bueno, y eso sería entonces lo que nosotros consideramos para la prueba. Y quisiera saber si en general sobre este tema, esta parte del tema, porque el tema está, no ha terminado, ¿no es cierto?, esta parte de la unidad, y les recuerdo que el módulo se llama Seguridad, Prevención y Autocuidado, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con la seguridad que puede existir en el lugar, cómo prevenimos frente a estos fenómenos, ¿no es cierto?, y el autocuidado que nosotros podamos ejercer, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a adelantar un poquito para la clase próxima, ¿ya? Y la clase, ¿no es cierto?, se llama Fenómenos y Modelos Científicos. Ya. Entonces ahora ustedes me van a decir qué relación tiene esto de los fenómenos y modelos científicos. ¿Qué relación existe entre estos? A ver. Nosotros hemos mencionado algunos fenómenos. Ya, y esos fenómenos, por ejemplo, se pueden convertir, ¿no es cierto?, pueden ser, dependiendo, ¿no es cierto?, de la vulnerabilidad también, y considerando también las capacidades que pueda tener un lugar, podrían convertirse en desastre o no. Ya. Bueno, a ver, ¿a qué se referirá esto de los fenómenos y los modelos científicos? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué relación tienen estos fenómenos y los modelos científicos? ¿Cuál es, profe? Cualquier fenómeno. Obviamente estoy hablando de fenómenos naturales, fenómenos que nosotros hemos mencionado, como la Terremoto erupción y tsunami. volcánica, como un sismo, como una inundación, como un Sí. tsunami, un incendio, ¿ya? Un incendio forestal, una avalancha, etc. Entonces, la relación que tienen esos fenómenos con los modelos científicos. ¿Cómo se estarían relacionando? Bueno, veamos acá el objetivo y nos vamos a ver algunas cositas antes ya para que podamos avanzar un poquitito. Ya. El objetivo de la clase es explicar qué son los modelos científicos y su utilidad e importancia para el conocimiento y predicción de un fenómeno. Ya, ¿qué les dice eso? A ver. Bueno, la idea es que ustedes al final pudiesen explicar la relación que existe entre esto, ¿ya? Entonces, a ver, partamos viendo qué es lo que son los modelos. Ya ni siquiera modelo científico. ¿Qué es lo que es un modelo? ¿Qué es un modelo? Han oído hablar de los modelos, ¿no es cierto? Yo no tengo idea. Nunca he oído la palabra hablar de un modelo, nunca. O sea, me han dicho, pero no. Y fíjate que los modelos son aplicables en distintos niveles. Ya la Lanis dice una simulación, Sebastián dice como una teoría ya concreta. Sí. Y otras palabras más simples todavía, para no usar la palabra teoría. Ya, pero eso sería un modelo científico. Hablemos de un modelo en general. ¿Qué buscan los modelos cuando nosotros usamos modelos? La compañera dijo una Darnos a simulación. entender cómo funciona algo. Exacto, ¿no es cierto? Veamos entonces. Primero partamos hablando de los modelos en general, ¿no es cierto? Los modelos son representaciones, pero en más pequeño de la realidad, ¿no es cierto? Y nosotros en general funcionamos con modelos, ¿ya? Bueno, por ejemplo, un modelo ya sea de un objeto o aparato o una construcción, ¿ya? La cual se va a hacer ese modelo, ¿no es cierto?, en base a un diseño que ya está, ¿ya? Ahora,
Un ejemplo de un modelo, por ejemplo, el auto Toyota, el auto de Toyota del 2020. Ese sería un modelo, ¿no es cierto? Una representación de, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo de modelo me pueden dar? Porque la verdad es que usamos hartos modelos nosotros, en distintos ámbitos. ¿Qué otro ejemplo me podrían dar? ¿Dónde se usan harto los modelos? A ver, En la infraestructura de los edificios, por ya, ¿no es decir cierto? algo. Lo que es en construcción. ¿Y cómo se llamarían esos modelos que se usan? Pero háblenme, pues no me hagan, yo me desconcentro. Ya, en la pasarela, ya, pero hablemos de, sí, esos también son modelos. Y esos las modelos como la Naomi Campbell o la Claudia Schiffer, que ya están más pasaditas, no sé cuál otros modelos de ahora hay. Ah, la Kendall Jenner, ya. Esos son modelos. Ahora, ¿qué muestran ellos? ¿Qué muestran? ¿Qué nos están mostrando? Vestuario. En las pasarelas muestran vestuario. Ya. En una construcción. Ese modelo, ¿cómo se llama? Cuando vamos a construir algo. Pero háblenme. Yo me pierdo, me desconcentro con el chat. Una maqueta, por ejemplo. A lo que se refería yo creo que Fabián. Una maqueta es un modelo. ¿No es cierto? Ya. Bueno. Ahora, resulta que veamos para qué nos pueden servir estos modelos. A ver, ¿para qué nos sirven los modelos? A ver, ¿para qué nos servirán los modelos? A ver, ¿para qué creen ustedes que nos sirven los modelos? El que se haga una maqueta de un edificio, ¿para qué nos sirve? O el que usted hiciera una maqueta, por ejemplo, ¿qué cosas hicieron en la muestra costumbrista, por ejemplo? Ah, de la portada de Antofagasta. ¿Para qué servían eso? ¿Para qué sirven los modelos entonces? A ver, ¿qué dicen aquí en el chat? Para ejemplificar, para guiar, ya. Bueno, en general, ¿no es cierto? Sirven para describir o explicar, ¿no es cierto?, la realidad. ¿Ya? Sobre todo cuando es imposible trabajar directamente con esa realidad. Y estos modelos, los modelos en general se usan mucho en ciencias. En las ciencias, ya. Y yo puedo hablar de aquellas ciencias que son empíricas, donde hay experimentación, los modelos se usan mucho. Y ahí hablamos de modelos científicos. Ahora, ¿qué relación tienen estos modelos con los fenómenos que nosotros hemos mencionado? Bueno, hablemos de estos riesgos socionaturales. ¿Qué relación hay entre ambos? ¿Qué tienen que ver? Que, o sea, que más que nada que te dan a entender cómo funcionan los sismos, cómo, de dónde viene la Correcto. energía de cada cosa, no sé. Exacto, ¿no es cierto? Se crean modelos y La tratan de energía de explicar, ¿no los es cierto?, volcanes. cómo son los fenómenos. Esa es una. ¿Para qué más nos pueden servir esos modelos científicos, por ejemplo? Aparte de mostrarnos, como decimos, y todo lo demás. ¿Cuál es la otra utilidad que puede tener? Es que nosotros se Para creen evitar los desastres naturales, para exactamente prevenir. para prevenir. El que se Claro. creen modelos, aunque los modelos no son perfectos y no copian la realidad en un 100%, ¿no es cierto? Pero al estudiar, nosotros estamos llevando
a esta representación que es el modelo, estamos llevando a la realidad esa representación. El modelo me permite entenderlo también. Y en ciencias también me puede servir para aprender sobre algo. ¿Ya? Bueno, y como dice ahí entonces, son muy útiles para describir o explicar mejor la realidad. ¿Ya? Sobre todo cuando esa realidad, yo no puedo tener contacto directamente con la realidad. Por ejemplo, un ejemplo en ciencias de un modelo que ustedes han estudiado y se lo mostraron en más de una oportunidad, o le hablaron de él, y que es imposible de verlo. Por lo tanto, se funciona en base a puros modelos. En ciencia, a ver, un modelo científico. El modelo atómico, por ejemplo. ¿Qué otro modelo? Claro, ese es, las escalas ahí son distintas, por ejemplo. A ver, para guiar el átomo a la célula, correcto. El mismo universo, también hay modelos que se han creado en relación al universo, al sistema solar. ¿Ya? Pero aquí a escalas y magnitudes distintas. Bueno, veamos acá entonces los tipos de modelos. Bueno, hay distintos tipos de modelos, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar en esto, como les decía, de los modelos científicos, donde quien los utiliza son las ciencias empíricas, donde hay experimentación, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, van a comprobar, ¿no es cierto?, o justificar la hipótesis, como decía el compañero delante, hablaba, ¿no es cierto?, de las teorías, ¿ya? Bueno, en el fondo, ¿no es cierto?, nosotros vamos a trabajar con este tipo de los modelos científicos y que puedan aplicarse a los fenómenos, ¿ya? Bueno, y aquí está sobre lo que son en general, ¿no es cierto?, los modelos científicos, ¿ya? Entonces, las ciencias se han basado mucho, las ciencias empíricas se han basado mucho, como dice aquí, en la construcción y aplicación de modelos. Y también hay distintos tipos de modelos dentro de los modelos científicos, ¿ya? Bueno, mapas, maquetas, como dice ahí, prototipos, sistemas de ecuaciones y simulaciones computacionales. De hecho, la compañera de Nantes, cuando yo pregunté qué eran los modelos en general, ella habló de simulaciones. Ahora, con todo esto de la computación, con mayor razón, pues, y son más abstractos, ¿no es cierto? Y hay otros que son concretos, como el caso, por ejemplo, de las maquetas, ¿ya? Entonces, un modelo, por consiguiente, puede ser tanto un objeto concreto como uno abstracto, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver acá específicamente cuáles son estos modelos que se aplican para el estudio de los distintos fenómenos que constituyen riesgos socionaturales, ¿no es cierto?, y que afectan al hombre, y en el fondo también conocer un poco para entender cómo se pueden prevenir y cómo también podemos estar algo preparados para enfrentar estos fenómenos, ¿ya? Bueno, entonces, como dice ahí, es evidente que los modelos desempeñan funciones muy diversas que van desde la predicción teórica hasta la enseñanza de la ciencia. Nosotros los utilizamos precisamente en educación, estos modelos científicos, para poder enseñar ciencia, ¿no es cierto? Cuando se le presentó el modelo atómico, el modelo de la célula, ¿ya?, o el modelo del universo, precisamente se utilizan para enseñar. ¿Listo? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? ¿Qué estudiamos hoy? ¿Qué vimos? Los tipos de modelo que hay para, bueno, para todo, casi, para evitar riesgos socioambientales, socionaturales. Ya, que nos pueden permitir, ¿no es cierto?, conocer esos fenómenos y poder prevenirlos y con esa información un poco ayudarnos. Ya, niños, eso sería, si es que no hay alguna duda más, a ver aquí qué me dicen. Sí, y un repaso de la materia de vista para ver si, yo espero que se hayan aclarado a lo mejor algunas dudas
que pudieran surgir, ¿no es cierto?, en la prueba. Esa era la idea, ¿no es cierto?, de esta retroalimentación. Por favor, los que no han dado la evaluación, por ejemplo, los 9 y 3, 12, y en el otro curso creo que fueron 7, son cerca de 20 entre los dos cuartos los que me den la evaluación. Estar atentos, yo tengo que confirmar, pero hasta aquí estaría siendo el día martes que se abre la prueba para los rezagados, ¿ya? Y recuerden que deben justificarles la asistencia a la evaluación, por favor. ¿Listo? Ya. Que estén súper bien, cuídense Oiga, profe, harto. Dígame, ¿le puedo entregar el trabajo hoy día, por favor, que usted mandó otra ¿qué vez en la trabajo? plataforma? ¿Qué trabajo, perdón? De unas preguntas, de una guía, que El me de anoté las 2 días. preguntas tenía fecha, Sí, profe, por eso le pregunto. y la Sí, sí, idea era, si usted lo puede enviar, pero yo ahí ya no voy a colocar décima, ¿ya? ya, Porque pero la igual se lo voy a idea enviar. tenía, el sentido que tenía era prepararse para la prueba, fundamentalmente era eso, que sirviera un poco para la prueba. ¿Listo? Ya niños, que estén súper bien, nos vemos.